un podcast de Cooperativa. Un estudio científico liderado por la Fundación Willow Willow y la Administración de Parques Nacionales de Argentina, específicamente el Parque Nacional Lanín, documentó la mayor distancia recorrida por un huemul desde que se tienen registros, 116 kilómetros. Soy Emilia Aguilar y este es el Congreso Futuro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar de este tema. Bueno, evidentemente que a nosotros nos encanta este tema, nos encanta el huemul, por lo demás. Pero esto es una muy buena noticia. Expliquemos primero por qué es tan buena noticia que un huemul haya recorrido y se haya registrado en realidad esta distancia de recorrido. Claro, tengo que contar un poquito de historia para que se entienda la importancia del efecto. Bueno, en la Fundación Willow Willow hace más de 20 años empezamos a tratar de traer de vuelta al huemul hacia la región de los ríos. La verdad es que la región de los ríos se había extinto, había desaparecido, tal como había pasado en el Parque Lanín, que es el parque que está fronterizo a nosotros en Argentina. Entonces nosotros creamos un centro de reproducción el año 2005, que empezamos a reproducir huemules. Y el año 2000, y tuvimos 11 años en la primera etapa que le llamamos, que fue solo reproducir a estos huemules. Y cuando ya llegamos a un número donde nos podíamos atrever, el 2016 iniciamos el primer proceso de reintroducción. Es decir, liberamos los primeros huemules a la vida silvestre. En el 2019 hicimos una segunda liberación, ahora con hembras. Y ya el 2020 se crearon las primeras familias y hubo el primer nacimiento después de 30 años de que el huemul se había extinto en la zona. Volvían a nacer en vía silvestre. Eso fue uno de los regalos que nos dio la pandemia. La mitad de la pandemia tuvimos ese nacimiento, así que fue muy bonito. Y en ese momento empezamos a planificar lo que iba a ser la tercera etapa, que era la etapa de repoblamiento. Es decir, sabíamos que los huemules ya se estaban reproduciendo, que habían vuelto a habitar en la vía silvestre, pero los huemules son una especie territorial, digamos, que ocupan ciertos espacios territoriales, y si iban en la medida que hubiera mayor cantidad, iban a empezar a expandirse. Entonces empezamos a trabajar con el Parque Lanín porque vimos ahí un corredor natural por razones ecológicas y biológicas que están ahí presentes, que era como un corredor que el huemul podía ocupar y que la verdad es que naturalmente en el pasado ocupaba. Y empezamos a trabajar con el parque en todas las acciones que ellos tenían que hacer, porque para lograr eso había que sacar todas las amenazas. Nosotros habíamos hecho ya ese proceso en Willow Willow, pero el parque no todavía, en términos de sacar, por ejemplo, vacunos, poder limitar el tema de los perros, controlar las actividades que se hacían ahí de manera que se podía hacer turismo, pero fuera de manera sustentable. Era algo que el parque ya hacía, pero había que sacar muchas amenazas que estaban presentes. Y empezamos en ese proceso proyectando que en unos 10 años más habrían huemules que empezarían a extenderse. Pero la naturaleza nos sorprende, digamos, y uno de los machos juveniles que había nacido en vía silvestre, que es Nehuenche, decidió ocupar este corredor. Lo importante, y por qué logramos hacer este estudio científico, es que este huemul iba con un radio collar VHF en ese momento, que es un poco como telemetría, que al nivel como de la radio, digamos, uno va conectando dónde está, y fuimos identificando los movimientos que iba haciendo ese huemul hasta que se nos pasó a Argentina, digamos. Por suerte ya habíamos coordinado con ellos, así que trasladamos parte del equipo hacia Argentina con el parque y empezamos a hacerle seguimiento a Nehuenche en el parque. Y ahí estuvo recorriendo distintos ecosistemas, incluso llegó al parque Nahuel Huapi, que está más al sur, más cercano al lago Ranco en el caso nuestro, y después se devolvió. Y logramos medir una distancia de 116 kilómetros de un huemul. La última distancia que estaba como más documentada era de 16. O sea, era una cosa muy acotada, claro, digamos. Lo que demostraba que el espacio que un huemul puede ocupar es mucho, mucho más amplio. Obviamente este huemul, por una cuestión natural, estaba probablemente buscando otro espacio, buscando territorio y también buscando probablemente otras hembras. Pero lo que hace al hacer este huemul y al poder monitorearlo es demostrar que ese corredor era un corredor válido y viable para que el huemul pudiera habitar ahí. Y por lo tanto el proceso de reintroducción que nosotros estábamos haciendo tiene espacio de crecimiento, por decirlo así, y está ocupándose por este primer huemul aventurero, pero que nos está dando las pistas de hacia dónde caminar.
Oye, Rodolfo, es bueno que hayas reconstruido la historia para poder entender el valor que tiene, porque en el fondo estos son muchos pasos, es una proyección de un trabajo largo, pero que nos permite también entender cuál es el valor que tienen esos corredores y cuidar esos espacios por los que estudiadamente uno sabe que podrían habitar estas especies que se están conservando. Hoy día hablamos de corredores biológicos en otras zonas del sur del país. Hay un valor en eso también, ¿no? O sea, totalmente. Lo primero, y una de las conversaciones con las que nosotros partimos estos trabajos, es el huemul no conoce fronteras administrativas. Claro. Aquí está Chile, aquí está Argentina, eso le da lo mismo. Para nosotros eso fue toda una complicación, porque desde, por ejemplo, traspasar la antena de Radio Collar hacia Argentina, había que pasar por la aduana, todo un proceso que el huemul siguió caminando, digamos, no había ninguna... Entonces eso fue súper bonito al mismo tiempo porque la naturaleza nos mostraba finalmente que esto es un solo ecosistema, los ecosistemas no se dividen por países. Entonces el trabajo tenía que ser binacional y eso requería mucho esfuerzo. Nosotros somos un ente privado y ellos eran un ente público que teníamos que trabajar juntos con las distintas leyes, incluso fórmulas, protocolos, pero todo se hacía por el huemul, entonces fue un espacio bien, bien bonito. Y lo más importante, como lo mencionas tú, es que los animales pueden volver a habitar bien todos los lugares, incluso coexistir con el ser humano, se pueden dar actividades humanas, pero en la medida que hayan corredores cuidados, protegidos, donde la fauna puede libremente estar. Y conectarse incluso con el ser humano, pero de manera protegida y cuidada. Y para eso nosotros somos los que tenemos que hacer las acciones. Estas acciones, si yo algunas que te nombré al inicio, no hay nada, nosotros no nos pusimos, por ejemplo, no sé, a plantar árboles, a crear un río nuevo, una laguna especial. La verdad es que todo estaba ahí. Lo que había que hacer era sacar algunas intervenciones humanas que se habían hecho sin responsabilidad, como vacunos que estaban silvestres, o perros que a veces entraban, que se habían asilvestrado, o personas que no sabían finalmente lo que estaban viendo. Hay gente que caza ilegalmente en algunos puntos, pero ahí hemos hecho todo un trabajo, y lo estamos haciendo también con el Parque Lanín, de, por un lado, una fuerte educación ambiental en las comunidades locales, de que entiendan lo que es un huemul, la importancia, qué hacer si lo ven, cómo protegerse, cómo no afectarlo. Y por el otro lado también, y eso es súper importante, que la gente sienta que en ese huemul hay un desarrollo económico, territorial, para ellos mismos. Esas zonas son hoy día fuertemente de turismo naturaleza, y entonces hoy día todos quieren proteger a este huemul, porque el huemul es el emblema que puede incluso generar desarrollo económico. Cuando tú logras generar ese círculo de una actividad económica sustentable, con proyectos de conservación que lo mantienen, y una comunidad concientizada y desarrollándose, logras armar un poco este proceso. A esto un poco nosotros le llamamos conservación activa, que tiene que ver con que para conservar los lugares tú tienes que hacer cosas, no solo como quedarte mirándola, sino que tienes que provocar acciones, como nosotros, crear un centro de producción, trabajar con las comunidades, conectarte con otros aliados, y esa es la única manera real que tenemos de ir recuperando los ecosistemas y la naturaleza. Rodolfo, hoy tenemos desafío de conservación para varias especies y pareciera que, claro, hay un camino que se puede trazar, que puede dialogar entre el mundo público, privado, en fin, pero parece que lo que está como a la base es que nos falta más educación ambiental, ¿no? Ser más conscientes de acciones que a lo mejor... no son tan difíciles, ¿no? Son más bien sencillas, como lo que ustedes decían, que en el fondo conversaron con la comunidad, habían vacunos que estaban ahí y que podían estar a lo mejor más cercados para que los huemules pudieran transitar de manera libre. Pero eso es un trabajo que requiere tiempo, que requiere acción, que requiere coordinación. Es por ahí que nos falta hacer algo en términos de país, estoy pensando, y además de colaboración, porque si pensamos en el caso del huemul, claro, la coordinación tiene que ser con Argentina, lo mismo, por ejemplo, que pasa con la ranita de Darwin y otras especies. Entonces, ¿qué es lo que tú identificas como aquello que nos falta para complementar las labores de conservación que se hacen desde las instituciones? Sí, a ver, o sea, decir que es fácil tampoco. Fácil no. No, bajo ningún punto de vista, digamos. No, es largo. Lo que sí, claro, no hay que inventar la rueda. Y eso sí estoy de acuerdo contigo. No hay que inventar la rueda. No es una ciencia profunda, compleja, súper difícil, sino que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, porque ese es uno de los temas. La conservación requiere, tú ves, 20 a 30 años, digamos. Claro. Así se proyectan las cosas. Antes de eso no va a haber los resultados en 6 meses.
Y efectivamente, yo creo que hay un problema está en que por alguna razón en la sociedad tenemos como una dicotomía entre como que es conservar o desarrollarnos, como si fuera una cosa o la otra, lo que es muy raro. Y la verdad es que lo que nosotros entendemos es que eso es todo lo contrario. Tú, para lograr conservar, necesitas que haya un desarrollo territorial, local, social, y las sociedades, al mismo tiempo, para desarrollarse en el tiempo y de largo plazo, necesitan que eso sea sustentable, o sea, que haya una acción de conservación y protección y cuidado. Entonces, lo que hay que sentarse a pensar siempre es cómo desarrollo o cómo conservo conectando lo otro. ¿Cómo conservo, pero que la comunidad se vea beneficiada y apoye este proceso? O al mismo tiempo, ¿cómo me desarrollo, pero cómo protejo el medio ambiente que está aquí presente? En la medida que tú lo pones como una dicotomía y como una cosa, como un deber moral, la verdad es que no vas a mover a las comunidades. Las comunidades se van a mover en la medida que sientan que también se comparte, lo quieren y al mismo tiempo se benefician. Cuando tú logras generar esos círculos virtuosos, es cuando esto se mueve, digamos, cuando esto se logran avances. Y la gracia tiene es que también hay cosas estratégicas que no la mencioné, pero el Huemul, nosotros trabajamos el Huemul no porque nos gusta el Huemul, sino porque el Huemul funciona como una especie de paraguas. ¿Qué significa eso? Que cuando tú proteges al Huemul, sin quererlo vas a proteger a toda la fauna que hay bajo de él, al pudú, al zorro, a la guiña, porque vas a tener que asegurarle, por ejemplo, sacarle la amenaza, asegurarle la alimentación, que significa la flora existente, o sea, va a proteger a todo el ecosistema. Entonces, al final el Huemul funciona como una especie que te ayuda a recuperar el ecosistema completo. Nosotros también somos parte de la estrategia binacional de la ranita de Darwin, trabajamos con ello, cuidamos la ranita de Darwin en la reserva, y ahí, claro, la ranita funciona como una especie de bandera, que en resumen es decir, yo con la ranita logro explicar también toda la protección de los anfibios. Entonces, pasa por educación ambiental, sí, pasa por conocer, por valorar nuestro propio patrimonio local, pero al mismo tiempo también pasa por dejar de pensar solo como biológica o veterinariamente y empezar a pensar también sociológicamente, socialmente, económicamente y cómo conectamos eso. Nosotros ahí, por lo mismo en esta tercera etapa, el año pasado hicimos un congreso, el primer congreso por el repoblamiento del Huemul. Lo que fue muy bonito y muy interesante, no porque no hayan existido congresos en el pasado sobre el Huemul, montones, millones, yo he ido y uno escucha sobre las enfermedades, sobre cómo disminuyen, sobre todos los problemas que tienen. Pero la invitación a este congreso fue, ok, eso lo sabemos, ahora avancemos, ¿qué hacemos? Digamos? ¿Cómo hacemos que esto cambie? Y para que esto cambie, nosotros creemos que hay que repoblar. Entonces, juntémonos a discutir cómo repoblamos. Y desde ahí hemos armado un grupo con varias organizaciones, donde está Rewilding Chile, está Rewilding Argentina, WSS, varios, digamos, que trabajan con Huemul y que estamos trabajando juntos por ver cómo trabajamos por el repoblamiento del Huemul, porque tal como, claro, nosotros lo estamos trabajando con la NIN en un nivel más local, igual esto hay que trabajarlo ni siquiera a nivel nacional, a nivel de Cono Sur de América. O sea, claro. La verdad es que juntos tenemos que trabajar cómo lo repoblamos, pero desde siempre de la acción activa, de hacer cosas, no de cerrar un lugar y creer que porque yo lo cierro entonces está protegido, porque eso no es real. Y ahí la organización civil, Rodolfo, tiene un rol clave porque los gobiernos cambian, los intereses también. ¿Qué decir si es que estamos pensando en una estrategia Cono Sur? No habrá forma de ponerse de acuerdo respecto a ciertas prioridades y aquí es un trabajo que tiene que sostenerse en el tiempo, ¿no? Totalmente, o sea, aquí son las organizaciones civiles las que mueven el tema, tanto en los casos de la ranita como en los casos del Huemul. Por supuesto, conectados, también en nuestro grupo, en ambos grupos que yo te menciono, está el Ministerio de Medio Ambiente, hay gente del SAC, etcétera, porque ellos son los que están ahí, nos pueden guiar y todo, no le estoy bajando pero es la organización civil la que impulsa esto. Y la verdad es que cuando la organización civil se organiza, se pone de acuerdo, el Estado en general tiende a apoyar esos proyectos. Entonces pasa por eso, pasa por colaborar, por conversar, por acordar, pero por siempre, como digo yo, estar haciendo cosas, no sentarse a discutir sobre los problemas que tenemos, sino discutamos cómo los resolvemos. Oye, por último, Rodolfo, y volviendo al Huemul, cuando hacen educación ambiental o cuando tienen que salir a esparcir la palabra del Huemul por los territorios, ¿qué características destacan y qué características también le hacen sentido a la gente para decir, ok, esta es una especie que tenemos que proteger, que es parte del territorio en el que todos habitamos? Mira, la verdad es que lo primero que nosotros hacemos es que es súper difícil porque tú no puedes llevar a niños, por ejemplo, a jóvenes a ver el Huemul. Entonces, tienes que conectarlos con algo que no están viendo, ¿ya? Y nosotros desde esa mirada creemos que la experiencia es finalmente la que más conecta a las personas, no solo con el Huemul, sino con la naturaleza.
Entonces, por ejemplo, nosotros le llevamos cachos de huemul que se caen todos los años a los niños para que toquen esos cachos. Les contamos siempre particularidades, por ejemplo, que el huemul tiene un pelo que es como un tubo vacío adentro, o que nada, por ejemplo, y que flota como un neumático, digamos. Son cosas bien particulares que llaman la atención de los niños. Pero además hacemos cosas donde los niños se sientan parte. Por ejemplo, nosotros tenemos un festival del bosque que hacemos en noviembre, que es una especie de fiesta de la primavera, pero donde hacemos un concurso de disfraces, hacemos de stand como alegórico, y la gente solo se puede disfrazar de patrimonio natural. Entonces, los niños ya no llegan ninguno de león, de jirafa, que es lo que todos conocen, sino que vienen de huemules, de guiñas, de ranitas de Darwin. Un niño que se disfrazó de huemul ya tiene otra relación con el huemul. Totalmente. De todas maneras. Y desde así, siempre ir haciendo cosas donde los niños los vayan marcando en términos de su experiencia vital. Son esos niños, cuando les toque ser ministros, tomadores de decisiones, tienen otra forma de conectarse con el huemul. Ya no es una cosa como, es que es una especie que está en peligro, sino es una especie que yo quiero finalmente, que de alguna manera estoy enamorado. Y es un poco el foco que nosotros le ponemos a la educación ambiental. Oye, súper interesante conocer parte de este recorrido que ha hecho Nehuenche, pero con eso todo el trabajo de conservación que hacen desde la Fundación Willow Willow y lo que hemos conversado con Rodolfo Menichetti, director ejecutivo precisamente de la Fundación. Rodolfo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vale, que estén muy bien. Chau, chau. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.